Buenos días con todos, ¿cómo están? Soy Claudio Gamio, grabando hoy día, domingo 30 de mayo del año 2021. Deseo de todo corazón que estén bien de salud. Seguimos en esta batalla, en esta guerra espiritual y en esta guerra también contra esta pandemia, contra este coronavirus que nos ha tocado enfrentar. Así que le seguimos pidiendo a Dios que tenga misericordia por tantas personas en el mundo que están sufriendo y que Dios nos siga guardando y protegiendo. Mi oración por ustedes como iglesia y como familia de Dios es que Dios envíe ángeles alrededor de nuestras vidas para guardarnos y protegernos de todo mal y que nos cubra con su sangre. El día de hoy, queridos hermanos, estamos a exactamente una semana de tomar la decisión del futuro de nuestro país, así que hay que pedirle a Dios mucha sabiduría, mucha inteligencia y mucha oración. Es tiempo de orar por nuestro país abiertamente para que no gane el comunismo, para que no venga un gobierno que destruya nuestro país. Y nosotros como hijos de Dios tenemos muchas herramientas, muchas armas. He predicado hace 2 domingos acerca de vendas mágicas, de velos mágicos, que hay muchas personas que tienen velos espirituales y que no pueden ver, tanto inconversos como cristianos, que están cegados espiritualmente, que tienen vendas, que están atados, y le tenemos que decir a Dios que abra nuestros ojos espirituales para ver más allá de los partidos políticos y de las personas que desean gobernar nuestro país. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que orar por los que están en el gobierno. Dice la palabra de Dios que nuestro trabajo como hijos de Dios es orar por las personas que están en el gobierno. Orar por ellos no significa estar de acuerdo con las malas decisiones que toman, sino que tenemos que orar para que se arrepientan y conozcan a Dios y que hagan bien las cosas. Y justamente lo que deseo compartir con ustedes el día de hoy, le he puesto como título la oración eficaz. Repito, oración eficaz. Una persona es eficaz cuando hace bien las cosas. Y una persona es eficiente cuando hace bien las cosas en el menor tiempo posible y con los recursos necesarios, sin tener que gastar más de lo necesario. Y la palabra de Dios habla acerca de la oración eficaz. Dice la Biblia en Santiago 5:16, dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Dice que tenemos que orar unos por otros, nos necesitamos, tenemos que orar por nuestra familia y tenemos que orar por nuestra iglesia y por nuestra familia en Cristo, porque nosotros somos una familia en Cristo, todos somos hermanos, porque el Señor Jesucristo nos ha salvado y hemos sido lavados por su sangre. Dice aquí, orad unos por otros para que seáis sanados. Dios quiere sanar sobre todo nuestro corazón. Y dice aquí, la oración eficaz del justo puede mucho. Repito, en Santiago 5:16, en la segunda parte dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, una de las armas más poderosas que tenemos nosotros, los cristianos, la iglesia, como pueblo de Dios, es la oración, pero la oración eficaz. Es decir, una oración que llegue al trono de Dios. Esa es una oración eficaz que llega a la presencia de Dios, pero dice la oración eficaz del justo. Entonces muchas personas podemos pensar, bueno, yo trato de seguir a Dios, pero no nos creemos justos. Y eso es cierto, ¿no? Muchas veces no andamos de la manera como Dios quiere que andemos. Y la palabra de Dios dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Entonces aquí estamos en un problema, porque dice que la oración eficaz del justo puede mucho, y la Biblia dice en Romanos 3:10 que no hay justo ni aun uno. En el 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Obviamente esto se refiere a las personas que no creen en Dios, a las personas que no tienen temor de Dios y a las personas que se burlan de Dios. Y muchas veces hay personas orgullosas que tienen poder, que están en puestos altos políticos y que se burlan de Dios. Y aquí dice que se han desviado, que son inútiles y que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En el 18 dice de Romanos 3, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Hay gente que no tiene temor de Dios, que vive literalmente atropellando a la gente, haciendo daño, haciendo lo malo, y no tienen temor de Dios, porque no creen en Dios y no saben que un día van a estar cara a cara con ese Dios en el cual ellos no creen, y lo van a tener que dar cuentas. Y en el 23, en Romanos 3:23, este es un edicto, un decreto de la palabra de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado, dice aquí, y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos somos pecadores, no tenemos acceso a la gloria de Dios, no tenemos acceso al cielo porque hemos pecado, hemos fallado contra Dios. Pero en Romanos 3:24, ahí mismo dice, siendo justificados, dice que no hay justo ni aun uno, pero el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La justificación es gratuita y es un regalo, porque la gracia es un favor no merecido. La gracia es un regalo que Dios nos da. En Efesios 2 dice que la salvación es por gracia, es un regalo. Dice aquí, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Quiere decir que el Señor Jesucristo nos redime de nuestros pecados, porque todos somos pecadores. Él nos redime y dice claramente, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Dónde es esa redención? En la cruz. Toda la palabra de Dios está centrada en el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, en la redención que hizo el Señor Jesucristo. Dice que Él se hizo maldición por nosotros y Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Entonces, toda la Biblia está enfocada en la obra redentora que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y dice que somos justificados gratuitamente por gracia, por un regalo. Y somos justificados claramente, dice aquí, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces Cristo nos redimió de la maldición del pecado. Él llevó el pecado en la cruz y Él se hizo maldición por nosotros. Y la sangre del Señor Jesucristo limpia nuestros pecados y por eso es que somos justificados. Entonces la Biblia dice que no es justo ni aun uno, pero los que creemos en Cristo somos justificados a través de la obra redentora que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, Jesucristo es el que nos justifica. Entonces ahí se puede aplicar, volviendo una vez más a Santiago 5:16, que dice que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y quién nos ha justificado? El Señor Jesucristo, gratuitamente, porque es un regalo. Entonces la palabra de Dios dice claramente que si tenemos una oración eficaz, dice que es poderosa, porque puede mucho. En primera de Juan 5:14 dice así, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, conforme a la voluntad de Dios, no a nuestra voluntad, Él nos oye. Eso está en 1 Juan 5:14. Y la pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es muy grande, pero yo solamente les voy a mencionar dos. En 1 Timoteo 2:4 dice así, Dios quiere, o sea que es su voluntad, Dios quiere, Dios desea, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Eso está en 1 Timoteo 2:4. Entonces hemos leído que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? 1 Timoteo 2:4, Dios quiere que todos
los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. ¿Y cómo es que somos salvos? Lo dice ahí también en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces somos salvos solamente a través de Cristo. Y en 2 de Pedro 3:9, en la parte final dice que Dios es paciente con nosotros, o sea, Dios tiene paciencia contigo. ¿Hasta dónde llega la paciencia de Dios contigo? Hasta el último día de tu vida y de mi vida. Dios es paciente con nosotros, Él tiene paciencia con nuestras vidas. Dice que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. O sea, Dios no quiere que ningún hombre muera espiritualmente, sino que, o sea, Dios quiere que todos, se refiere a todos los hombres, procedan al arrepentimiento. Parafraseando, puedo decir que en 2 de Pedro 3:9, en la parte final, Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Entonces, repito, tenemos que pedir conforme a su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dios quiere, en 1 Timoteo 2:4, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Y en 2 de Pedro 3:9, Dios quiere, o sea que es su voluntad, que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que orar para que todos sean salvos. ¿Y cómo? A través del arrepentimiento. Tenemos que orar para que los políticos, porque en 1 Timoteo 2 también dice que nosotros tenemos que orar por los que están en eminencia, por los que gobiernan, en este sentido, de que sean salvos a través de Cristo y que procedan al arrepentimiento. Entonces siempre tenemos que orar por las personas que están en el gobierno. ¿Para qué? Para que sean salvos, porque Dios quiere, es su voluntad que todos sean salvos, y Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. En ese sentido es que siempre tenemos que orar por las personas que están gobernando, para que se arrepientan y para que sean salvos. Y de esa manera estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y volviendo al tema principal, en Santiago 5:16 dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces hemos visto que Dios nos justifica, y ahora yo quiero leer 3 ejemplos. Hay muchísimos ejemplos en la Biblia de oraciones de hombres de Dios, y voy a leer estos 3 ejemplos que están en el Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento los hombres que seguían a Dios tenían que cumplir la palabra de Dios. Ahora estamos después de Cristo y Cristo nos justifica. Pero antes de Cristo, las personas que seguían a Dios, el pueblo de Dios, tenían que seguir estrictamente al pie de la letra de la ley. Y vemos aquí en 2 de Samuel 12:13, 2 de Samuel 12, versículo 13, en el capítulo 11 de 2 de Samuel, se cuenta la historia de que David vio a Betsabé, una mujer muy hermosa. Dice que se estaba bañando y quiso estar con ella, pero esa mujer estaba casada, era la esposa de Urías. Y sin embargo la tomó por mujer, y a raíz de eso, Betsabé quedó embarazada de David, que era el rey. Y David mandó matar a su esposo, a Urías, a la guerra, y murió en la guerra. Entonces Betsabé le hizo saber a David que estaba embarazada de él, y dio a luz un hijo. Y vemos en 2 de Samuel 12:13, entonces dijo David a Natán, porque Natán el profeta fue a decirle lo mal que había hecho delante de Dios. Y en 2 de Samuel 12:13 dice así: entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. O sea, David reconoció su pecado.
Esta es la característica de un hombre de Dios. Cuando un hombre de Dios peca, lo primero que hace es arrepentirse, pedirle perdón a Dios y reconocer su pecado. Porque hay personas que lamentablemente cometen pecado y se vuelven orgullosos y no quieren reconocer que están haciendo mal. Aquí Natán fue a decirle a David, tú has pecado contra Dios. Y en el 13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Reconozco que hice mal y hice pésimamente mal. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. O sea, por la actitud que tuvo David de reconocer su pecado, de pedirle perdón a Dios, Natán el profeta le dijo, no vas a morir. Mas, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Entonces aquí vemos que Dios tomó una decisión. Y dijo, está bien David, tú te has arrepentido, mandaste matar a Urías y murió, y te quedaste con su mujer, con Betsabé, ahora ha nacido un hijo. Y nosotros humanamente podemos pensar, pero ese niño ¿qué culpa tiene? Pero entonces aquí Natán le dijo a David, el hijo que ha nacido ciertamente morirá. Eso fue lo que Dios decidió. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías, es decir, Betsabé, había dado a David y enfermó gravemente un niño recién nacido. Entonces David rogó a Dios por el niño. La oración eficaz del justo puede mucho. David oró. Y aquí dice, David rogó a Dios por el niño y ayunó. No solamente le rogó a Dios, sino que ayunó. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Entonces David estaba totalmente destrozado. Me imagino que estaría David tirado en el piso y diciéndole, Señor, perdóname, ¿cómo es que he podido hacer esto? Perdóname, Señor, y dice que estaba rogándole a Dios, orando y ayunando. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. 18. Al séptimo día estaba orando y ayunando, murió el niño. Pregunta, ¿Dios escuchó la oración de David? Claro que sí. Y Dios le respondió positivamente a David, o sea, Dios pudo haber oído su oración y decir, está bien David, el niño no tiene culpa de nada, voy a hacer que viva. Pero esa no fue la respuesta de Dios. Igual el niño murió a pesar de que David oró y su oración llegó al trono de Dios. Dice aquí en el 18 de 2 de Samuel 12, al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, había estado ayunando 7 días, se lavó, se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. O sea, fue a la casa del Padre, fue al templo y adoró. No se molestó con Dios. Le dijo, está bien, Señor, te has llevado a mi hijo que recién había nacido, te pido perdón porque pequé contra ti, pero dice aquí que adoró. Es difícil adorar cuando uno pasa situaciones tan terribles como la que vivió David, a pesar de haber reconocido su pecado. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas. Y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, es decir, acepto la voluntad de Dios, acepto que ha muerto, murió su hijo, él aceptó que había muerto su hijo, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él
mas él no volverá a mí. ¿Por qué dice yo voy a él? Porque él sabe que el día que se muera, que no sabemos qué día nos vamos a morir, ahí se iba a ver con su hijo que recién había nacido. Por eso dice, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Versículo 24, y consoló David a Betsabé, su mujer, porque después que murió Urías, la hizo una de sus esposas, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, que es el rey Salomón, al cual amó Jehová. Entonces vemos aquí que David hizo una oración sincera de corazón. Dios escuchó su oración, pero la respuesta de Dios fue, ok, David, he escuchado tu oración, pero mi respuesta es no. No voy a dejar con vida al niño, y Dios se lo llevó a su presencia. Y esto es algo terrible, pero David entendió y dijo, Señor, acepto tu voluntad. Acepto tu voluntad. Yo sé que algún día voy a morir, por eso decía, yo voy a él, pero él no volverá a mí. Y lo importante es que aquí David adoró. En un momento tan crítico como este, David adoró a Dios. Y también dice aquí claramente, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Entonces David entendió la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros oramos y queremos que Dios haga lo que nosotros le pedimos, pero a veces lo que nosotros le pedimos a Dios no es su voluntad. Pero está bien pedirle a Dios lo que nosotros tenemos en nuestro corazón pedirle. Lo mismo pasó con el rey Ezequías, y esto está en Segunda de Reyes 20. Segunda de Reyes 20. Dice aquí la palabra del Señor. En aquellos días, Ezequías era rey de Judá, cayó enfermo de muerte. Y vino él, el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, miren, antiguamente cuando venía un profeta, como era un profeta verdadero de Dios, lo que el profeta decía se cumplía. Y la gente tenía terror cuando el profeta hablaba. Porque si decía, Dios ha mandado castigo y espada, venía el castigo y la espada. Si decía, Dios ha mandado sequía, no llovía. Entonces, la gente le tenía terror a los profetas que eran verdaderos profetas de Dios, porque ellos traían la palabra de Dios. Y a veces decían cosas buenas y a veces decían cosas malas. Entonces, vino él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces vemos aquí que Ezequías se ve con el gran profeta Isaías y dice, wow, Señor, estoy enfermo y me voy a morir. Entonces dice aquí, él, Ezequías, volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, la oración eficaz del justo puede mucho. Dice aquí, la oración eficaz del justo puede mucho, o la oración eficaz del justo tiene poder. Y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Eso fue todo lo que le dijo Ezequías. Te ruego, Jehová, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Era un hombre íntegro. Y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, porque Isaías le había dicho, ordena tu casa porque te mueres. Versículo 4. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Entonces, por la oración de Ezequías, Dios cambió su decisión, porque había determinado que iba a morir, pero la oración eficaz del justo puede mucho, la oración eficaz del justo tiene poder,
Y Dios cambió lo que ya había decidido por una oración que llega al trono de Dios. El versículo 6, y añadiré a tus días 15 años, y además te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Siria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Entonces vemos aquí que Ezequías hizo una oración, y Dios escuchó su oración, y Dios cambió lo que había determinado. Entonces, por esta sola oración, Dios cambió algo que él ya había decidido. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo tiene poder. Entonces vemos aquí que Dios cambia algo que él había decidido por la oración de un hombre. Lo que estoy diciendo en verdad es algo muy profundo, porque sabemos que la voluntad de Dios es perfecta, y cuando Él decide algo, ya lo decidió, y Él no cambia. Pero en verdad lo que estamos viendo es teología muy profunda, vamos a decirle así. Porque una oración que llega al trono de Dios, quizás pueda hacer que Dios cambie lo que ha determinado por una buena oración. Obviamente, la oración de un hombre justo llega al trono de Dios cuando su corazón está limpio y cuando está andando rectamente. David reconoció su pecado, le pidió perdón a Dios, lloró, ayunó, le rogó a Dios por su hijo recién nacido. Sin embargo, Dios se lo llevó. Y David dice que adoró. Y dijo, Señor, acepto tu voluntad. Y siguió viviendo con ese dolor por el resto de su vida, pero aceptó su voluntad. Vemos aquí que Ezequías también oró y lloró. Y dijo, Señor, acuérdate que he andado delante de ti con un corazón íntegro rectamente. Y lo bueno que en esta oración, si ustedes ven, Ezequías no le dice, Dios mío, por favor, quiero seguir viviendo. Simplemente le dice, Señor, acuérdate que he andado íntegramente delante de ti y que he andado con un corazón recto. No le pidió que lo sane ni que le alargue la vida. Sin embargo, aunque no se lo pidió, como fue una buena oración, Dios le alargó la vida 15 años más. Entonces vemos que la oración llega al trono de Dios y es muy poderosa. Y finalmente, quiero leerles una oración que esto sí es mucho más poderoso porque se trata de un pueblo. Está en Números 14 del 1 al 20. Números 14 del 1 al 20. Cuando yo leí esto, lo hemos leído muchas veces, pero Dios siempre nos revela de una manera diferente las cosas, ¿no? En Números 13, Dios le dijo a Moisés, envía 12 espías, uno de cada tribu, para que vayan a ver la tierra, la cual yo juré que le iba a dar a tus padres, a mi pueblo, porque yo quiero que ellos vivan en esa tierra prometida. Entonces, de los 12, vinieron 10 y dijeron, oye, esa tierra fueron 40 días. Esa tierra está buena, efectivamente fluye leche y miel, es una buena tierra, pero ya hay gigantes, los hijos de Anak, y nos van a matar. Entonces Josué y Caleb dijeron, sí, es verdad, la tierra es espectacular, también hay gigantes, pero Dios está con nosotros y nos va a dar la victoria. Así que vayamos y conquistemos la tierra que Dios nos ha dado para nosotros. Entonces, dice aquí, en Números 14:1, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué? Porque eran rebeldes y no querían ir a donde Dios les había dicho que vayan, a la tierra prometida. ¿Y por qué nos trae Jehová? El pueblo comienza a quejarse. No hay que quejarse. David no se quejó contra Dios porque murió su hijo recién nacido. No se quejó, aceptó su voluntad. Y dice que adoró. Y siguió sirviendo a Dios fielmente
con su corazón dolido y destrozado porque su hijo recién nacido había muerto. Pero no se quejó contra Dios. Y aquí vemos en el 3, ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra quejándose? Para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto, ¿no? O sea, ellos querían volver a la esclavitud. Y muchas veces los hijos de Dios quieren volver a la esclavitud del pecado. Dicen, ya me cansé de ser cristiano, yo le pido a Dios y Dios no me hace caso, se ha olvidado de mí. Y mira, estoy sufriendo, y mira la situación política, y mira la pandemia, y me quedé sin trabajo, y estoy quebrado, y que no tengo, y todo es queja. Sí, la situación es terrible, y quizá vengan cosas peores, pero nuestra confianza está puesta en Dios, no está puesta en los hombres. Nuestra confianza está puesta en nuestro Dios Todopoderoso, no en la situación tan terrible que estamos viviendo, no solo en el Perú, sino en el mundo entero. Nuestra confianza está puesta en Dios, no en las circunstancias. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Dios tiene buenas cosas para tu vida en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, en medio de esta situación tan horrible que vivimos en el Perú y en todo el mundo. Dios tiene cosas buenas para sus hijos. Y aquí dice, Josué y Caleb dijeron, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Dios tiene cosas buenas para ti. Si Jehová se agradara de nosotros, estaban diciendo que necesitaban la ayuda de Dios, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Muchas veces somos rebeldes. Dios nos dice que vayamos por un camino y nosotros no queremos tercamente. Muchas veces Dios quiere darnos grandes cosas. Yo siempre lo digo, Dios te ha dado habilidades, dones y talentos. Es para que lo uses aquí en la tierra, no es para que te lo lleves a la tumba el día que te mueras. Las habilidades, dones y talentos que Dios te ha dado es para que los desarrolles aquí en la tierra y que esos dones y talentos que Dios te ha dado sean para ti, para tu familia, para los tuyos y para la gente que te rodea. Siempre todo lo que te da Dios es para bendecir a la gente alrededor tuyo, no es para vivir de una manera egoísta y egocentrista. Y yo, mío, todo mío. No. Las habilidades, dones y talentos te rodea a tu familia, a los tuyos, a la iglesia y a toda la gente que conozcas a través de toda tu vida. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Querido hermano y hermana, Dios está de nuestro lado. Dios está con nosotros. Si nosotros estamos con Dios, Él nunca se va a apartar de nosotros. El problema no es que Dios nos deja, sino que el hombre le da la espalda a Dios, y no es que Dios te ha dejado, sino que tú y yo nos apartamos de Dios. Pero Dios siempre está con los brazos abiertos para recibirnos. Lo único que necesitamos es tener un corazón arrepentido como lo tuvo el rey David, que reconoció su pecado y le pidió perdón a Dios y aceptó la voluntad de Dios a pesar de que oró, lloró y ayunó por su hijo. Le dijo, Dios, acepto tu voluntad, y dice que le adoró. Versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. No, dijeron, vamos a apedrear a Josué y Caleb y a Moisés y a Aarón. Estos están locos. Quieren que muramos ahí con esos gigantes. Pero la gloria de Jehová es el Shekinah, la presencia de Dios, se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel, y Jehová dijo a Moisés, cuando bajaba la gloria de Dios ya el pueblo tenía miedo, ¿no? Porque respetaban la presencia de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Dios se irrita, se molesta cuando su pueblo se queja. Dejemos de quejarnos y cambiemos la quejabanza por confianza en Dios.
Tenemos que aprender a confiar en Dios en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de crisis. Tenemos que aprender a confiar en Dios. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo no sé qué señales ha hecho Dios en tu vida, pero en mi vida he hecho muchísimas. Dios ha hecho milagros en mi vida y espero que los haya hecho en ti también. Y todas esas señales es para recordar todas las cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida y que quiere seguir haciendo. Pero muchas veces somos rebeldes y no queremos seguir avanzando con lo que Dios tiene para nosotros. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Versículo 12. Aquí Dios toma una determinación, un decreto de los cielos. El versículo 12 dice, yo, Dios, los heriré de mortandad y los destruiré. Ya se cansó Dios. Y a ti, le dijo a Moisés, te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Entonces Dios dijo, este pueblo me irritó, o sea, quieren apedrear a Josué, a Caleb y a Moisés, pero dice que bajó el Shekinah, la presencia de Dios, y Dios habló con Moisés y le dijo, versículo 12, los heriré de mortandad, los destruiré, y a ti, Moisés, te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová. Si Moisés hubiera sido un mal líder, le hubiera dicho, está bien, Señor, destruyelos, porque sabes que ya me cansé. Todo el día se quejan. Tú les das maná, les das beber agua de la roca, haces milagros, los haces pasar por el mar rojo, destruyes al ejército de Faraón que venía detrás de tu pueblo con caballos para matarlos, los sostienes de día, vas como nube delante de ellos para que no les fatigue el sol, y de noche vas como una antorcha para guiarlos porque Dios es luz. Entonces, si Moisés hubiera sido un mal líder, diría, sí, Señor, ¿sabes qué? Yo también ya me cansé de este pueblo, mátalos, y a mí ponme sobre un pueblo más grande. Pero Moisés, versículo 13, respondió a Jehová. Aquí está, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo es poderosa. Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos los sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara parecías tú, oh Jehová, está orando, conversando con Dios, y que tu nube estaba sobre ellos en la noche, en el día iba la nube para que no les caiga el sol, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, como una antorcha para guiarlos. Y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego, le estaba rogando Moisés a Dios por el pueblo, porque Dios le había dicho, los voy a matar y a ti te voy a poner sobre un pueblo más fuerte y más grande. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos, perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Versículo 20, esa fue la oración. La oración eficaz del justo puede mucho, tiene mucho poder. Versículo 20. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado. Léanlo, por favor. Versículo 20. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, Moisés. Por tu oración, por tu dicho, yo he perdonado a este pueblo, porque yo ya había decidido exterminarlos y ponerte a ti, Moisés, sobre un pueblo más grande y más fuerte. Pero por la oración de un hombre
que llega al corazón de Dios, que llega al trono de Dios, Dios le dice, entonces Jehová dijo en el versículo 20 de Números 14, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, Moisés. Por tu oración y por tu dicho, yo los perdono y cambio la decisión que había tomado de destruirlos. Miren lo que puede hacer la oración eficaz del justo. Puede mucho y tiene mucho poder. Mas tan ciertamente, ahí nomás nos vamos a quedar, porque ya después lo que sucede ahí es que las personas de 20 años para arriba pasan a la tierra prometida y las personas de 20 años para abajo, luego entran a la tierra prometida y los de 20 años para arriba mueren en el desierto. Eso es lo que sigue más adelante, ¿no? O sea que las personas que no habían creído en Dios mueren y ellos habían dicho que esos gigantes se los iban a comer a sus hijos. Y Dios les dijo, ustedes se van a quedar 40 años en el desierto, se van a morir todos, y ustedes que decían que sus hijos se los iban a comer, ellos van a entrar, y ustedes van a morir. Y los 10 espías que dijeron al pueblo que hay que apedrear a Josué y a Caleb y hay que regresarse, dice que murieron de una plaga. Y después dice que hubo un gran número del pueblo que le fue a Moisés y le dijo, ya Moisés, ahora sí te creemos, vamos a ir a conquistar la tierra. Y Moisés le dijo, no, Dios ha determinado que ustedes se queden aquí en el desierto y sus hijos van a entrar. Pero algunas personas desobedientes fueron y pelearon y murieron. Y los 10 espías murieron de plaga. Pero lo importante aquí es que en Números 14:20 dice así, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado al pueblo, conforme a tu dicho, Moisés, por lo que tú has dicho. La oración eficaz del justo puede mucho. Nosotros como hijos de Dios tenemos esta arma muy poderosa, que es la oración. La próxima semana, el próximo domingo, estamos decidiendo el futuro de nuestro Perú. Y yo me quedo con esto. La oración eficaz del justo puede mucho. Quiero agradecer a todos los que estuvimos en la vigilia el día viernes. Y si un solo hombre pudo llegar al corazón de Dios y cambiar lo que Dios ya tenía determinado, nosotros le podemos pedir a Dios con todo nuestro corazón, Señor, te suplicamos que no gane el comunismo. Y aquí en el Perú, el comunismo, marxismo, leninismo, que está basado en el odio a Dios. Karl Marx dijo, yo odio a Dios, odio a todos los dioses, odio a todo lo que se llame de Dios, la religión es el opio del pueblo, de ahí viene el comunismo, marxismo, leninismo. Nuestra oración es, Señor, ten misericordia del Perú. La oración eficaz del justo puede mucho. Y si muchos justificados por la sangre de Cristo le rogamos a Dios, quizá Dios tenga misericordia y haga un milagro y no permita que el comunismo gobierne el Perú. El comunismo está representado el día de hoy por Vladimir Cerrón y Pedro Castillo, que Pedro Castillo pretende ser presidente del Perú y lo destruiría por completo con sus ideas satánicas. Quizá Keiko Fujimori no represente bien a la democracia, pero es lo único que hay. Señor, ten misericordia. Tenemos que unirnos para orar por el futuro de nuestro país. Quizá Dios tenga misericordia y lleguemos al corazón de Dios y Dios haga un milagro para que nuestro querido Perú no sea gobernado por comunistas que tienen ideas satánicas. Solamente nos queda la otra opción, que es de Keiko Fujimori.
Así que mi oración es abierta y directa. Señor, yo te pido por mi país que gane Keiko Fujimori. Y ojo, la Biblia dice en Jeremías 17, maldito el hombre que confía en el hombre. Yo no estoy confiando en Keiko, yo no estoy confiando en ningún político, porque los políticos mienten, los políticos engañan. Yo estoy confiando en Dios, que puede hacer un milagro en el gobernante. Eso es en lo que yo confío, que Dios puede cambiar el corazón del gobernante. Pero lo que yo veo el día de hoy es que el comunismo, que detrás del comunismo hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, que dice Efesios 6, que son demonios, quieren venir a tomar posesión del Perú. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que si todos nos unimos para suplicarle a Dios que tenga misericordia por nuestro querido Perú, quizá Dios se apiade de nosotros y haga ese milagro de que no gane Castillo y el comunismo y todos los demonios que están atrás de ellos y que ellos ni lo saben. Quizá la otra opción de Keiko Fujimori no sea lo mejor, pero es lo único que hay. Así que esa es mi oración por mi país. Que Dios tenga misericordia. Que no gane el comunismo, porque sabemos que detrás del comunismo están los demonios que quieren destruir a nuestro país. Así que esa es mi oración, queridos hermanos, y espero que sea la tuya también. Que le pidamos a Dios con todo nuestro corazón, y así como Moisés oró, y Dios dijo, voy a destruir al pueblo, pero por tu oración no lo voy a destruir. A Ezequías le dijo, Isaías le dijo a Ezequías, vas a morir. Ezequías oró, y Dios le prolongó la vida. Sin embargo, David oró por su hijo, con Betsabé, que era un bebé, y ayunó, lloró y oró, y a pesar de eso, Dios se llevó al niño. O sea, Dios le respondió a David, David, yo te amo, eres mi hijo, pero en este caso mi respuesta es no. Y nosotros como hijos de Dios, cualquiera que sea el resultado el próximo domingo, 6 de junio, vamos a orar por la persona que llegue al gobierno. Pero mi oración es, a veces decimos, Señor, yo te pido que tú hagas tu voluntad. No le estás pidiendo nada pues a Dios. Tienes que pedirle algo específico. Señor, yo te pido que no gane el comunismo. En este caso, que gane Keiko. Es mi oración abierta. Sin pelos en la lengua y sin ninguna vergüenza. Porque ahorita, en esta situación, solo hay dos opciones. Así que hay que orar a Dios con todo nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este maravilloso país que nos has dado. Gracias porque el Perú es un país riquísimo y te pedimos perdón, Señor, porque los gobernantes han gobernado mal. Te pedimos perdón, Señor, porque han hecho mal las cosas, han actuado mal. Y hay mucha gente sufriendo aquí en mi país, Señor. Yo te pido perdón, Señor, porque se han llevado mal las cosas y ahora el Perú está al borde de irse al barranco y al precipicio, Señor. Perdona a los malos gobernantes, perdónanos por quizás no haber hecho nada, Señor. Y ahora como pueblo tuyo, Señor, queremos unirnos para suplicarte a ti por nuestro país y que no permitas, Dios mío, que no permitas, Señor Jesucristo, que gane Castillo con el comunismo, marxismo, leninismo y todos esos demonios que están detrás de estas ideologías satánicas. Ten misericordia del Perú, Señor, y no permitas que gane el comunismo en nuestro país. Finalmente, si tú nunca has hecho una oración para entregarle tu vida a Cristo y no sabes a dónde te vas el día que te mueres, porque todos nos vamos a morir, cuando uno se muere, dice que tenemos vida eterna. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y tienes que hacer una oración y puedes hacer tuya esta oración y decir así: Dios mío, te doy gracias porque tú me amas. Gracias, Señor Jesús, porque viniste a esta tierra y moriste en esa cruz por mí. Gracias, Señor Jesús, porque derramaste tu sangre y tu sangre limpia todos mis pecados. Te pido perdón, Señor Jesús, por todos los pecados que he cometido durante toda mi vida hasta el día de hoy. Abro las puertas de mi corazón para que tú, Señor Jesús, seas mi Salvador, mi Dios, mi Rey y mi Señor.
Espíritu Santo, guía mis pasos todos los días de mi vida. Te lo pido, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una excelente semana, hermanos. Dios los bendiga muchísimo. Un fuerte abrazo. Nos vemos.